Hola amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal Cinco Continentes. Nos estamos viajando alrededor del mundo, descubriendo países, libros, escritores, maneras de escribir, maneras de pensar totalmente diferentes. Y en el capítulo de hoy vamos a ir a Italia, donde vamos a conocer a un escritor muy importante de la literatura italiana, Premio Nobel de Literatura en 1934, y no es ni más ni menos que Luigi Pirandello. Luigi Pirandello nació en Sicilia en el año 1867 y murió en Roma en 1936, 2 años después de recibir su premio Nobel. Entonces, Pirandello venía de una familia acomodada siciliana y tenía en su familia varias inversiones. La principal era en una mina de azufre, que por entonces eso daba mucho dinero, que sacaban el azufre de la mina y lo transportaban en barco y así se lo llevaban para todas partes para poder venderlo. Y eso va a ser parte de la novela que vamos a hablar hoy. El caso es que Pirandello usa parte de su experiencia personal para basarse en este libro del que vamos a comentar hoy. Pero antes de entrar en eso, vamos a saber un poquito sobre el autor. En su juventud, él se enamoró de una prima suya. Al principio su familia pues eso no lo veía bien, lo veía con malos ojos. Y sin embargo, con el tiempo la familia empezó a tomárselo en serio y fueron preparándolo todo para el matrimonio. Y cuando el matrimonio iba a ser inminente, Pirandello decidió irse a estudiar a la Universidad de Palermo, posponiendo el matrimonio. Así que al final, entre una cosa y otra, pues no hubo boda. Y finalmente Pirandello no se casó con su prima, sino con otra señorita llamada María Antonieta Portulano. Y entonces ahora viene el follón, porque en 1897 ocurre un cataclismo y una desgracia natural, y su familia lo pierde todo. Básicamente pierde la mina de azufre, que era la fuente económica de la familia, y lo pierden todo. De ahí iba a salir la dote de María Antonieta para la boda. Entonces esta desgracia, junto con otras situaciones muy estresantes, como que, por ejemplo, María Antonieta sufría una parálisis cerebral y ellos tenían 3 hijos pequeños que alimentar. Entonces no había manera de sacar dinero porque se había inundado la mina de azufre. Pues eso sumió a Pirandello en una depresión bastante profunda. Y todas estas desgracias le sirvieron como base de la novela de la que vamos a hablar hoy, que no es ni más ni menos que el difunto Matías Pascal. Ese libro fue publicado en 1904 e inmediatamente fue un gran éxito. De hecho, muy rápidamente, después de haber sido publicado, fue traducido a varios idiomas. Continuando con un poco con la vida de Pirandello, y es que él en los años 20 se aproximó al movimiento fascista en Italia. De hecho, él fue personalmente a hablar con Mussolini y Mussolini lo nombró como el director de la Academia Italiana, ¿vale? Eso pues trastocó demasiado a sus lectores y a sus seguidores, que se quedaron bastante compungidos. Pero igualmente, a pesar de eso, siempre queda el recuerdo de un escritor que fue un talento, que tenía una originalidad literaria innata, increíble, especialmente para lo que son los relatos y más que eso para las obras teatrales, ¿vale? Bueno, entonces vamos a comentar ahorita el difunto Matías Pascal. Pues es la novela más famosa, que a mi entender, que tiene Pirandello.
La escribió cuando todavía era un desconocido para el público. Y como comenté antes, justo cuando atravesaba una de las crisis personales más profundas de su vida. Por tanto, se puede decir que el libro nació directamente de la angustia más desesperada. Esto hace que el ambiente de la novela sea una tragicomedia por la que Pirandello busca y consigue que por medio de un sainete de infortunio, de mala suerte, como se quiera llamar, pues mezclado con actos trágicos, pues consigue enmascarar un poco la reflexión a la que él quiere que lleguemos. La novela empieza con un don nadie, Matías Pascal, vive en un pueblo, allí perdido, y es un viva la vida. Su familia tenía dinero, pues su padre había hecho fortuna con el azufre. Consiguió dinero, compró un barco y mandaba azufre por todas partes. Entonces el padre murió y este era un viva la vida. Entonces se gastaba el dinero como si no hubiera un mañana, y eso junto con que la madre administró muy malamente la herencia que su esposo había dejado, siguiendo los malos consejos de una persona amiga, y que acabó quedándoselo todo, pues queda prácticamente a cero. Se casa con casi de casualidad, con una mujer que anodina, sin personalidad, pero la madre era un bicho. Entonces se va a vivir con la mujer y con la suegra, y tienen peleas. La mujer no le da hijos, en fin, un poco de cosas. El hombre no trabaja, tiene que conseguir trabajo de lo que sea, pero como no tenía experiencia en nada ni sabía nada, pues se le hacía más complicado. Y entonces un día, harto ya de todo, había pasado varios momentos prácticamente unidos en el tiempo, muy malos, que coincidieron. Se le murió la madre a Matías Pascal, y la mujer le había dado 2 hijas que se le murieron de niñas muy pequeñas, prácticamente una detrás de la otra. Y de hecho fue todo tan coincidente que o iba al entierro de la madre o iba al entierro de las hijas. Así fue. Y entonces, claro, eso ya le forma una locura en la cabeza, y tras la enésima pelea con la mujer y con la suegra, decidirse de la casa unos días, hoy se va. Entonces tenía un dinerito guardado y agarró un tren y va dirección a Monte Carlo. Llega a Monte Carlo, él nunca había jugado, entra en un casino y la suerte le sonríe. Y empezó a sonreírle durante varios días, hasta que dijo, ya, porque voy a empezar a perder. Y cogió sus ganancias y se devolvió para el pueblo. Y cuando ya estaba a punto de llegar al pueblo, en una de las paradas previas, compra el periódico del lugar y se da cuenta que hay una esquela con su nombre, que lo están dando por muerto. Resulta que un desgraciado se había tirado del puente del pueblo y lo habían confundido con él. Lo habían confundido queriendo sin querer. Y entonces él vio eso y dijo, esta es la mía. Soy libre. Y se dio media vuelta. No llegó al pueblo, cogió el tren en el sentido contrario y se fue. Dijo, yo soy libre, yo voy a poder hacer lo que me dé la gana. Y durante un tiempo fue así. Hizo lo que le dio la gana. Se fue de viaje al extranjero. No tenía ningún
no tenía responsabilidades, no tenía a quien responderle ni nada. Así que tal, disfrutando eso. Se creó su propia personalidad, tuvo que cambiar de nombre, pasó de llamarse Matías Pascal a Adriano Meis y se fue creando la historia. Pero esa libertad le duró bastante poco, porque enseguida se dio cuenta que era libre, pero no lo era tanto, porque no tenía estado social. Realmente él estaba muerto. eh, En términos burocráticos, en términos del registro civil, pues no existía, estaba muerto. Así que tuvo que inventarse otra historia, llegó a Roma, se queda a vivir en una casa de huéspedes con una familia bien, que el dueño de la casa estaba ya un poco mayor, se le iba un poco la cabeza. Este, la hija del señor se enamora ligeramente de Adriano, pero Adriano no puede corresponderle porque en cualquier momento, si se van a casar y tal, no puede porque no tiene papeles. Entonces, en esos momentos se forma, hay una consecución de hechos y tal. Algunos son un poco locura y muy trágico. Por un lado, muy cómico. Hay sesiones de espiritismo, en fin, hay de todo. Pero llega el punto en que Adriano Meis ya dice: yo no puedo seguir con esto. Yo no soy libre. No soy libre. Yo estoy encadenado a una realidad falsa. Yo no puedo hacer nada. Yo no puedo tener amigos. No puedo tener una relación. No me puedo casar porque estoy muerto. Entonces decide afrontar las cosas. Decide regresar a su casa y afrontar lo que le venga. Allí, pero vivo. Pero para eso tiene que idear su segunda muerte en Roma, donde se había instalado, para poder huir de ahí sin levantar sospechas, ni que hayan investigaciones, ni nada. Entonces finge, tras una pelea con el medio cuñado que tenía en Roma, finge que, que se tira por otro puente. Yo no sé la fijación que tenía Pirandello con eso. Puede ser que en el momento que escribió esa novela, esa idea le hubiese pasado por la cabeza después de todos los reveses que sufrió. Y entonces hace su plan y se va al pueblo. Se va al pueblo, enfrenta a la esposa. La esposa se había ido a vivir con un amigo de él. Habían tenido un hijo. Y entonces él decide no hacer escándalo, no hacer nada, sino quedarse con el antiguo trabajo que él tenía allí en su pueblo. Y así acaba la novela. Eso es más o menos la sinopsis. ¿Qué me parece a mí? A mí al principio me costó empezar a leer el libro, me costó continuarlo. Puede ser que por la edición que yo tenía era una traducción muy mala, casi que literal, con muchas expresiones que nosotros decimos, pues la habían puesto directamente traducida al español y me chocaba bastante, no me gustaba. Pero a medida que iba pasando la historia, pues me fue atrapando, momentos que me reía y momentos que se me encogía el corazón, porque Pirandello tenía ese arte de mezclar una cosa con otra, te daba una de cal y otra de arena. ¿Eh? Entonces a mí me gustó, la recomiendo para leer, sí, porque es una obra insigne de un gran escritor, premio Nobel de Literatura, un hombre que no tuvo una vida fácil y que vivió durante unos tiempos muy difíciles, muy complicados, pero en general está bien. Un punto en contra para mí de la novela, y es que al final de la novela, cuando ya Pirandello tiene que ir resolviendo para poder cerrar, se nota que es muy pesado.
se hace muy pesado, muy plomizo. Y es posible que a Pirandello ya para ese entonces ya se le había ido el interés, se le había ido la magia por escribir esa novela, y se nota, porque se hace bastante pesado y tiene que ir cerrando historias y tal, pero, pero bueno, que lo hace, consigue terminarlo, consigue cerrar historia, atar cabo, etcétera, pero a mí personalmente me hubiese gustado que ahondase más en el retorno de Matías Pascal, en cómo se instaló y todo eso. Y parece como a prisa y corriendo, pero cuando lo estás leyendo se te hace muy pesado, al menos para mí. Pero en general me parece una obra de la literatura muy interesante, con un fuerte mensaje, y es que uno es libre de todo cuando es ajeno a todo, ¿verdad? Siempre hay algo que nos ata. En el caso de Adriano May, él creía que era libre, pero no lo era, porque no era ajeno a nada. Dependía de muchos factores para poder actuar libremente. Y a mí me gustó eso bastante. Lo recomiendo. Espero que os haya gustado. Ojalá lo leáis. Merece la pena. Y, y nada, y hasta la próxima, ¿vale? Iba a ser hoy también, junto con Luigi Pirandello y el difunto Matías Pascal, iba a ser una reseña también de otro grandísimo escritor italiano, como es Umberto Eco. No hablar del nombre de la rosa, porque de eso ya han hablado muchísima gente, muchísimo. Hay muchísimo que decir, muchísimo que hablar, muchas maneras de leer esa novela, de comentarla, de razonarla, de sentirla, pero no es el nombre de la rosa. Iba a comentar Baudolino, una historia medieval que mezcla filosofía, mezcla historia, mezcla, en fin, hasta mitología y muchísimas cosas, y es muy entretenida, pero eso será otro día, ¿vale? Entonces, portado bien, espero que os haya gustado eso. Si os ha gustado, suscribirse, compartir el video con vuestros amigos, vuestra familia, deja comentarios positivos a ser posible, y manita para arriba o manita para abajo, y nada, y nos vemos a la próxima, ¿vale? Venga, chao, hasta pronto.